Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Muy buenas a todos, soy David Cot, el presentador de La Historia de España, y en este episodio extra número 5 pues vamos a ver la Iglesia y los bárbaros en el siglo V. Este episodio extra pues está basado en la tesis doctoral de Purificación Ubric Rabaneda de la Universidad de Granada, que se titula La Iglesia y los estados bárbaros en la Hispania del siglo V, 409 y hasta el 507. Y bueno, pues voy a discutir un poco sobre contexto histórico, qué actitudes tuvieron los hispano-romanos frente a la llegada de los bárbaros y cómo fueron estas actitudes pues cambiando a lo largo del tiempo al ver que los bárbaros estaban ahí para quedarse. También pues el poder político de la Iglesia, los intentos ya tempranos de evangelización, de conversión al catolicismo de los bárbaros, y sobre todo eso, cómo se fue configurando el poder de la Iglesia en el siglo V, que fue un siglo pues muy importante para que se definiera mejor qué poder y qué roles tenía la Iglesia en la sociedad. Así que con esto dicho, pues empezamos. Bien, vamos a empezar aquí un poco con algo de contexto histórico. Obviamente, pues, si no lo sabes, el contexto es el de las grandes migraciones bárbaras hacia el Imperio Romano. Es un periodo de grandes migraciones por toda Europa y Asia. Y bueno, esto terminó, como ya sabrás, pues con el fin de la parte occidental del Imperio Romano, al final. Y bien, esto lo empiezo ya a contar en el episodio 10, Migraciones bárbaras y Alarico, hasta creo que el episodio 14 será, que seguramente ahí ya terminaré con el Imperio Romano de Occidente. Así que bueno, así a grandes rasgos, el siglo V pues, fue un periodo muy convulso, por eso aquí lo titulo Salvaje y Tumultuoso. Y todo esto empezó realmente a finales del siglo IV, que es cuando se rompió la frontera del Danubio, del río Danubio, y ahí pues en el 376 pues atravesaron muchos godos, cruzaron y se fueron hacia el Imperio Romano. Además, luego otros grupos de godos, hunos y demás aprovecharon también y causaron estragos, o sea que a partir de ahí se rompió la frontera. Y en el 405 y 406 también se rompió la otra gran frontera con los bárbaros, que era la frontera del río Rin. Sí que bárbaros como los godos, los vándalos, los suevos y los alanos, que fueron estos los que en algún momento estuvieron en Hispania, pues aprovecharon para entrar en el Imperio Romano en este momento de debilidad imperial. ¿Y por qué estaba tan débil el Imperio Romano? Bueno, pues por muchos motivos internos, y aparte también porque, como cuento en el episodio 10, pues había una falta de una política exterior efectiva que permitiera, y esta falta de una política exterior efectiva, antes, pues, a lo largo de los siglos, digamos que los romanos, pues, a veces pagaban tributos, o daban, digamos, regalos diplomáticos a los bárbaros, y esto también los ayudaba a ellos para reforzar las élites su autoridad sobre su comunidad. Pero dejaron de llegar estos regalos y también los romanos dejaron de intervenir para que los bárbaros lucharan entre sí. Esto es una táctica muy típica, la de divide y vencerás, para que así se mantuvieran divididos y lucharan entre sí y no formaron un gran poder que pudiera amenazar a Roma. Y esto es lo que pasó. Como no había esta política exterior efectiva, surgieron grupos grandes de bárbaros, como los hunos, por ejemplo, pero también los godos y otros, que quizás ellos solos no habrían puesto en peligro el Imperio Romano, pero es que todos juntos, bueno, ahí se lió la de Dios. Por lo tanto, amenazaron muy seriamente la estabilidad del Imperio Romano. Y bueno, como
como ya vemos en los episodios normales, pues la desaparición del Imperio Romano de Occidente no fue un proceso ni inevitable ni súbito. Fue un proceso progresivo que se podía haber evitado en numerosas ocasiones, pero pues la mala suerte, las malas decisiones y demás, pues hicieron que cayera. La administración romana, entre tanto caos, pero siguió funcionando y colaborando con los emergentes reinos bárbaros, es decir, los provinciales, aunque no estuvieran, la administración provincial, aunque no estuviera bajo control directo del gobierno central, digamos, las élites, pues la administración siguió funcionando a nivel local, regional. Lo que pasa es que, claro, quizás tenían que colaborar con poderes bárbaros. Y bueno, esto hizo, la falta de autoridad central hizo que cada vez la administración romana a nivel provincial, las élites provinciales, pues tuvieran más autonomía. La Iglesia llenó en gran medida el vacío de poder dejado por la administración central, por el Imperio Romano Central, mientras que los bárbaros en la Hispania del siglo V solo podían lograr una hegemonía endeble y efímera. ¿Por qué? Pues porque no tenían aún una organización como reinos como tal. Aún no eran reinos, eran grupos de bárbaros que les faltaba aún organizarse y se valían pues de alianzas con los locales, de conseguir la colaboración con los locales, porque si no, no podían gobernar nada, ni podían asegurarse nada. Y entre todo esto, en este contexto de caos, pues la cristianización de Hispania siguió avanzando y avanzó mucho en este siglo V. Aunque también hubo problemáticas de herejías y demás que no se podían controlar bueno, esto ya lo veremos luego. Pero sí. Vale. Luego, otro tema. Las estrategias de supervivencia de la aristocracia hispano-romana. ¿Qué actitudes tuvieron los hispano-romanos frente a estos bárbaros? Pues obviamente hubo numerosas actitudes, también esto varió según el tiempo del que estemos hablando. Una actitud ante la llegada de los bárbaros, en el momento inmediato que llegaron los bárbaros y se provocaron pues muchos desórdenes, violencia y demás, pues era la de huir y emigrar con sus bienes a lugares más seguros. Esto ya digo, sobre todo la primera década de presencia bárbara en Hispania. Otra actitud era la de resistencia y ver la debilidad imperial como algo pasajero. Los que no emigraban, por ejemplo, por cierto, bastantes emigraron o a Oriente o al norte de África o a las Islas Baleares, en Menorca. Pero bueno, como iba diciendo, resistencia y ver la debilidad imperial como algo pasajero también era otra actitud. Esta gente pues no se movía, pensaba que como en otras tantas crisis del Imperio Romano que había tenido a lo largo de la historia, pues se llegaría a solucionar, volvería el poder imperial central a solucionarlo y de hecho en algunas ocasiones, o sea, casi que llegó, en varias ocasiones casi que fue así. Y esta pues sería, o sea, lo de ver la debilidad imperial como algo pasajero sería la actitud mayoritaria al principio. Otra actitud, pues adaptarse a las nuevas circunstancias y reforzar su autonomía, la autonomía de las élites, al margen de las autoridades romanas o de las bárbaras. Que esto fue, pues digamos, la actitud junto a esta de preferencia por someterse a los bárbaros, colaborar con ellos y pagar menos tributos. Estas fueron, digamos, las actitudes que más triunfaron al final. Porque claro, al ver que el Imperio Romano ya no iba a levantar cabeza otra vez en Occidente, pues las élites tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias y colaborar con los bárbaros, o bien aprovechar que los bárbaros aún no tenían, digamos, no podían, porque no tenían los recursos, para extender su poder en toda Hispania, no podían realmente tener un control fuerte sobre toda Hispania, así que muchos simplemente aprovecharon para ser un poder local fuerte, para ganar mucha autonomía. Y finalmente, otra actitud sería la de apoyarse en los bárbaros para imponerse sobre otros grupos aristocráticos con los que estaban enfrentados y así ganar prerrogativas que en circunstancias normales no hubieran obtenido.
Esto ya lo veremos en algún ejemplo luego. ¿Y estrategias para seguir en la élite en este periodo tan convulso? Pues aquí cito tres, que es la de ingresar en la jerarquía eclesiástica, como el poder del obispo y también otros altos cargos eclesiásticos, pues era muy grande y además era prestigioso y demás. Pues el ser un obispo, esto también ya lo conté en el episodio extra 4, si no me equivoco, pues el ser obispo era algo muy deseable y por lo tanto mucha gente quería entrar en la jerarquía eclesiástica. También a veces como forma, en algunos casos para los que estaban debajo de la jerarquía, muchas veces lo hacían para asegurarse el comer, para así tener asegurada su supervivencia. Luego, otra estrategia para seguir en la élite, pues servir en la administración de los reinos bárbaros, es decir, aunque seguía funcionando la administración romana como tal, pues podías colaborar con los nacientes reinos bárbaros y así pues seguir en la administración, seguir teniendo poder. Y finalmente otra estrategia sería, como he dicho, que esta sería seguramente la más popular al final, sería la de fortalecer su poder local y los lazos con el campesinado dependiente y los siervos. Hasta el punto de que algunos, aparte de tener mucha autonomía, de no tener que apenas pagar impuestos a ningún otro, digamos, poder superior, ni responder ante nadie superior, algunos hasta también constituyeron ejércitos privados. Esto también lo vemos en no sé si es en el episodio 10 o ya en el episodio 11, Bárbaros contra Bárbaros, pero vemos el ejemplo de la casa de Teodosio, la casa teodosiana, que constituyó un ejército privado para enfrentarse al rebelde Constantino III. Y bueno, esto de los ejemplos de ejércitos privados había más en Hispania. Podían ser más pequeños y tal, pero los ejércitos privados se convirtieron en una herramienta fundamental para asegurar la seguridad de las posesiones de la élite en ese contexto tan cambiante y tan caótico y lleno de violencia también. Bien, ahora pasando a otro tema, pues empezamos con la autoridad de la Iglesia, qué autoridad tenía la Iglesia, la posición también del obispo y demás. Bien, aquí lo titulo claramente, la Iglesia no se hunde con el imperio. Esto es básicamente la idea fundamental de todo este trabajo. O sea, la Iglesia consiguió sobrevivir al imperio romano y no cayó con él, sino que encima colaboró mucho con los nuevos poderes bárbaros, a diferencia de los aristócratas y la vieja administración romana que a veces pues se opuso a estos cambios, se opuso digamos, más fervientemente. Esto, aunque ya se veía desde el siglo IV sobre todo, que encima a finales del siglo IV, como ya recordarás, el cristianismo católico se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, pero fue en el siglo V el periodo, digamos, quizás más trascendental para configurar los poderes de la Iglesia. Para definir también los poderes que tenía la Iglesia y las responsabilidades que tenía sobre la sociedad también. Esto permitió a la Iglesia organizar la sociedad siguiendo sus propias concepciones e ideales. Y también erigirse como heredera de la romanidad al desintegrarse el Imperio Romano de Occidente. Los pactos de la Iglesia con los nuevos estados bárbaros fueron claves para todo este proceso. La Iglesia asumía su poder, digamos, espiritual y también en gran medida el cívico, mientras que los bárbaros asumían su papel militar. Es decir, la Iglesia se erigió ante la debilidad y que cada vez era más ineficaz la administración romana, incluso a nivel provincial. Pues la Iglesia asumió cada vez más, y esto también lo vimos en el episodio 9, Bajo Imperio y cristianización de Hispania, y cristianismo en Hispania,
pues la Iglesia cada vez fue asumiendo, sobre todo el obispo, cada vez asumió más competencias civiles, es decir, competencias no espirituales, sino también de la propia administración romana. Y en este contexto, pues muchas veces para negociar con los bárbaros, ya fueran rendiciones, colaboraciones o lo que fuera, pues la Iglesia fue el eje vertebrador para estas negociaciones con los bárbaros, para hablar con los bárbaros, en nombre de la comunidad hispano-romana. Es decir, los poderes civiles, la vieja administración romana, no fue en muchas ocasiones la que hizo esos pactos con los bárbaros, sino que ni representaban, digamos, a los hispano-romanos ante los bárbaros, sino que fue la Iglesia y sobre todo los obispos los que tuvieron ese papel de representación de la población hispano-romana. Así que hay que hablar del liderazgo de los obispos en la comunidad que gobernasen. Los obispos eran los máximos representantes de la Iglesia en las ciudades y territorios. Los obispos no solo ejercían un liderazgo moral, sino también económico y político sobre su comunidad. En parte por la incapacidad, como he dicho, de la administración romana y el vacío de poder que esta administración dejó. Claro, alguien tenía que ocuparse de administrar las ciudades y de hablar con los bárbaros. La figura del obispo pues tenía un gran prestigio y su rol se puede describir como una mezcla de sacerdote, político, jurista y juez. En los textos la imagen del obispo es la de alguien dotado de grandes cualidades, dedicado a una vida contemplativa y capaz de renunciar a los placeres terrenales y a dominar sus pasiones, es decir, tema sexo y tal. Así que en la concepción sexual también cristiana, pues eran como alguien, a personas a admirar. Aunque también hubo muchos casos al principio de obispos que también tenían relaciones y hijos y demás. Pero bueno, eso es otro tema. En todo caso, los obispos tenían privilegios sobre los demás ciudadanos y clérigos y ejercían su jurisdicción sobre una ciudad y sus territorios cercanos desde su nombramiento hasta su muerte. Y luego si encima eran obispos, porque los obispos eran de la ciudad, pero también había obispos metropolitanos, lo que conocemos como arzobispos, que gobernaban sobre toda una provincia, sobre toda una región o sobre toda una gran provincia romana, como eran pues Lusitania, Cartaginense y demás. Los obispos tenían autoridad sobre su comunidad cristiana y sobre los clérigos de su jurisdicción. Los obispos también asumieron roles de los patrones evergetas clásicos, esto es muy importante, como el de ser caritativo con los pobres y desamparados, proteger a extranjeros o a los que se asilaran en una iglesia, o interceder en conflictos judiciales. Es decir, asumieron el rol típico, incluso más, pero incluso tuvieron más roles que el del típico patrón romano del Alto Imperio. Esto es algo que, por cierto, también vimos en el episodio Extra 3, en el episodio Extra 3 creo que fue, donde hablaba así de mujeres y economía en la Hispania romana, esto del tema del evergetismo. Pero bueno, en cualquier caso, la autoridad del obispo de Roma y la de los metropolitanos provinciales se reforzó durante el siglo V. Antes no estaba tan clara esa autoridad, esa hegemonía sobre del obispo de Roma y de los obispos metropolitanos sobre los demás obispos de ciudades pues, más pequeñas, para así poder resolver pues, conflictos eclesiásticos y también políticos. Ese es muy importante, ese rol. Tampoco hay que desdeñar, aquí muchas veces hablamos de política y demás, pero no hay que desdeñar su gran poder espiritual y moral a la hora pues, de influir sobre la población, porque eran vistos como los máximos representantes de Dios en la tierra. Pensad que podían bautizar,
probar la moral mediante la Eucaristía, podían marginar o expulsar a alguien de una comunidad mediante la excomunión y maldición. También podían readmitir a esa persona tras una penitencia, ordenar a clérigos, consagrar iglesias, autorizar el culto de unos mártires y sus reliquias. O sea, tenían también muchos poderes espirituales que eran realmente influyentes, porque depende de lo que opinara el obispo de ti, vamos, podías ser marginado socialmente. Por lo tanto, ese también es un poder muy importante. Además, tenían los obispos el deber de mantener la ortodoxia de su comunidad de creyentes y perseguir legalmente a aquellos que se consideraran herejes. En este siglo V, por ejemplo, había bastantes herejías en Hispania, sobre todo el priscilianismo, que preocupaba mucho a la Iglesia católica hispana. Y bueno, era difícil controlarlo en esa época de caos. Esto también lo hablo en el episodio corto 2, Cartas de la Hispania del siglo V. Los obispos eran la principal fuente de educación y debían instruir a los clérigos y fieles sobre las escrituras sagradas, es decir, también tenían el rol de educador. De ahí viene el tema de la cátedra, de doctor honoris causa y todas estas cosas, todas estas palabras vienen de los obispos. Y tenían un rol destacado en la información que recibían los fieles. Es decir, debían... el obispo, como conocía a mucha gente, intercambiaba cartas y demás, pues le llegaba información de todo tipo, de todos los rincones del imperio y demás. Y por eso él también tenía, digamos, un rol especial en informar a sus ciudadanos sobre lo que pasaba en el exterior. Esto, por ejemplo, el obispo Idacio, un cronista de la época que es una fuente fundamental para este periodo, pues seguramente iba contando a sus fieles todo lo que iba pasando en el Imperio Romano para tranquilizarlos o para lo contrario, para ver lo mal que estaban las cosas. Bien, dado el enorme poder y el prestigio que tenían los obispos, como ya he comentado antes, pues es normal que cada vez más gente quisiera entrar en la jerarquía eclesiástica y sobre todo que lucharan por conseguir ese deseado puesto de obispo. Buena parte de la aristocracia dirigente y pues vio en la Iglesia la mejor forma de mantener o incrementar sus prerrogativas y poder. Por lo tanto, pues hubo muchas luchas y muchos conflictos eclesiásticos para conseguir más poder, por preocupaciones mundanas más que espirituales. Eso tuvo como consecuencia negativa que la moralidad de algunos dejara mucho que desear y que se preocuparan más pues, por asuntos mundanos o políticos que espirituales. Como el ejercicio de altos cargos episcopales por parte de una misma familia fue algo frecuente en algunas sedes, se habla directamente de dinastías episcopales. O sea, había familias que básicamente a la que conseguía alguien el puesto de obispo así, luego enchufaban ahí a todo Dios y copaban los cargos más importantes de un obispado, de la jerarquía eclesiástica de una ciudad o de una zona. Bien, y ahora pasamos ya a otro tema, que es el poder político de la Iglesia frente a los bárbaros. Aquí también esto va a estar un poco relacionado pues, con el papel tanto político de los obispos como las diferentes actitudes de las que ya he hablado antes al enfrentarse a los bárbaros, si colaboración, si resistencia, si vías más diplomáticas de mediar, etc. Bien, empezamos con el impacto de la llegada de los bárbaros en la Iglesia hispana, es decir, qué pasó en el momento inmediato de que llegaron los bárbaros, ahí en el 409. Bien, algunos obispos y clérigos optaron por huir a lugares más seguros y abandonaron a su comunidad de creyentes, mientras que otro sector de la Iglesia pues, fue muy crítico con esta actitud. Otros, como Orosio, lograron escapar tras ser capturados por los bárbaros.
Es decir, que estos no huyeron por voluntad propia, sino que les quitaron de donde estaban y, bueno, a veces lograban escapar, otras veces tenían que pagar un rescate o lo que fuera, o sea que, bueno. Y luego, lo cierto es que la mayoría sí que permanecieron en sus sedes y ejercieron sus funciones, sus obligaciones. Tuvieron que paliar como buenamente pudieran los efectos negativos de la llegada de los bárbaros y de esa inestabilidad que se generó por el vacío de poder y demás. Eso con los recursos que tuvieran, o sea, tenían que enfrentarse a situaciones como de hambre, de peste, de violencia contra gente, intentar proteger su propiedad, de captura de rehenes. Por eso también negociaron con los bárbaros para liberar rehenes o evitar la toma violenta de una ciudad, para así beneficiar al conjunto de la población, mirar de minimizar los posibles daños de la llegada de los bárbaros o de la inestabilidad que había en el siglo V así en general. Esto, pues, sirvió para aumentar el poder de los obispos, para que se erigieran ante la ineficacia y de la administración romana que quedaba y de que ya no había el poder central romano apenas tenía control sobre Hispania, pues el obispo se erigió, como he dicho antes, como el mejor representante de la ciudad, de los hispanoromanos de una ciudad o de una zona, y por tanto como el mejor interlocutor con los bárbaros. Así que de aquí viene el rol de los obispos como mediadores. Los obispos, pues, como he dicho, se convirtieron en los principales representantes de sus ciudadanos. Ahí está, por ejemplo, el obispo Idacio, que se convirtió en embajador de los galaico-romanos ante Aecio, ante Flavio Aecio, que era el hombre fuerte, el generalísimo del Imperio Romano, ahí en los años finales de los años 20, 30. Su sede episcopal era la actual Chávez, la sede de Idacio, que era un punto estratégico de comunicación entre Braga, que era básicamente de facto la capital de los suevos, donde estaban mejor asentados, y la Galicia interior, que los suevos, o sea, la parte digamos más del norte, Orense y demás, que los suevos depredaban frecuentemente, pero sobre la que no tenían un control real aún. Pues era Idacio un nombre, o sea, entre los motivos por los que fue elegido, también está el que era un hombre muy influyente, proveniente de una familia adinerada, y quizás estaba incluso emparentada con los teodosianos, la dinastía reinante del Imperio Romano en esos momentos. Tenía también contactos con familiares de Aecio, y Aecio sabía del rol prominente de los obispos y los buscaba frecuentemente como aliados. O sea, hay ejemplos de obispos de la Galia, de Italia y demás, que colaboraron como embajadores junto a Aecio. Así que por estos motivos fue por los que Idacio se convirtió en embajador de los galaico-romanos ante Aecio. Y como este ejemplo, pues habría muchos más. Luego el generalísimo Flavio Aecio no tenía pues suficientes efectivos como para enviar tropas contra los suevos, y Galicia era vista como una región periférica irrelevante, por lo tanto no tenía efectivos para mandar ahí. Así que se limitó simplemente a enviar de vuelta a Idacio y a un conde llamado Censorio, para así negociar, o sea, optar por la vía diplomática, negociar con los suevos e intentar integrarlos en el Imperio Romano. Se entregaron rehenes para garantizar el pacto de paz entre suevos y galaico-romanos, y esto era algo muy habitual, la entrega o intercambio de rehenes, para asegurar la paz en esa época tan convulsa entre bárbaros y romanos. Y esto se consiguió gracias, de nuevo, a la mediación episcopal. Esto es muy importante de remarcar. El rey suevo Hermerico eligió a un obispo galaico-romano para encabezar una embajada hacia la corte de Rávena. Esto también es importante
porque significa que el rey suevo se dio cuenta del poder que tenía la figura del obispo. Y para presentarse así como más romano, para no ofender a la corte de Rávena y así conseguir quizás un mejor trato, pues envió a un obispo galaico romano. Además, esto demostraba, por cierto, que una parte de la iglesia hispana colaboraba con los bárbaros, incluyendo, en este caso, con los suevos. Clérigos o bien galaico-romanos católicos o bien suevos arrianos, no se sabe muy bien, pero había clérigos que dirigieron una embajada al rey visigodo Teodorico II para nombrar a un rey suevo tras un periodo de unos 10 años de anarquía y guerras civiles suevas. Esto en los años 450-460. Para que veáis el poder, ya veis, el poder que tenía la iglesia hispana. Es decir, actuó de forma muy, muy influyente en el nombramiento de un rey suevo, en este caso. Fuera de Hispania también hay numerosos ejemplos de obispos con este rol de mediadores, incluyendo al Papa de Roma. Por ejemplo, está el Papa Inocencio, que medió en un acuerdo entre Honorio y el visigodo Alarico, o el Papa León al negociar con Atila y luego con Genserico en el saqueo de Roma del 455. Esto demuestra que este proceso de que los obispos se erigieran como mejor representantes de su comunidad estaba pasando por todo el Imperio Romano. Demuestra la pérdida de importancia y de poder de los cargos administrativos imperiales y, en cambio, cómo aumentaba el prestigio y la influencia de los obispos en las ciudades. Otro tema del poder político de los obispos es el tema del faccionalismo y los bárbaros. En este caso me voy a centrar en el caso de Sevilla. Esta es una de las actitudes que he mencionado antes frente a los bárbaros, es decir, la de colaborar con los bárbaros, la de que una facción colaborara con los bárbaros con el fin de imponerse sobre una facción rival para obtener así más poder, ya fuera en cargos episcopales o quizás también en cargos más civiles. Entre los años 441 y 458 había una pugna entre facciones rivales por conseguir la sede episcopal de Hispalis, la actual Sevilla. Y entonces, seguramente la ciudad más importante de Hispania, junto también Mérida. Tras la breve ocupación vándala, las élites que defendían el imperio volvieron a gobernar Sevilla y el obispo Sabino representaba a estos intereses. Representaba los intereses de los hispanoromanos que defendían el imperio romano y que creían que volvería con fuerza y que esto era una situación pasajera. El rey suevo Requiario obtuvo el apoyo de una facción aristocrática para desbancar la dinastía episcopal de Sabino y someter Sevilla al dominio teórico de los suevos. Y esto es muy importante, esto también lo hablo en el episodio 12, el apogeo de los suevos, del reino suevo. Y es que muchas veces se ve así, por internet y demás, el mapa del reino de los suevos en su máxima expansión con Requila y Requiario, pero lo cierto es que, parece como si controlaran prácticamente toda Hispania y no fue así. En la mayoría de casos, las ciudades, las supuestas conquistas de los suevos no eran, conquistas a la fuerza, no era así, sino que fue por vías diplomáticas que una ciudad se rendía o por medio de traiciones, como en este caso, que una facción aristocrática decidió abrir las puertas de Sevilla para así conseguir el apoyo de los suevos para desbancar a una familia rival que dominaba la ciudad. Este fue y por eso también el dominio no solo de los suevos, sino también de otros reinos bárbaros sobre
sobre la población era tan endeble, tan fácil de que en un momento se pudiera ir todo al carajo. Porque básicamente se rendía, se conquistaba, entre comillas, una ciudad por vías diplomáticas, no por la fuerza, no porque tuvieran tanta fuerza que pudieran tomar una ciudad, sino que dependían de la colaboración de los nativos, y si por algún casual los bárbaros a los que se sometían tenían mala suerte y perdían algunas campañas o lo que fuera, ese dominio teórico que tenían sobre una región o una ciudad, pues podían ver como de golpe los traicionaba y vamos, que cambiasen de bando o volvieran al bando imperial, digamos. Por tanto, eso es muy importante entender, y también para entender por qué los poderes bárbaros parece como que eran tan inestables en ese siglo V. Luego el obispo Sabino, tras esta rendición, esta traición para someter Sevilla a los suevos, pues fue expulsado de la ciudad, y un aristócrata que apoyó a los suevos fue nombrado obispo de manera irregular. Era el obispo Epifanio. Sabino pudo pero regresar a su sede después de que los visigodos derrotaran a los suevos en el 456 y enviaran a la Bética en el 458, si no me equivoco, pues un ejército visigodo para restaurar el orden supuestamente imperial, aunque realmente visigodo, sobre la Bética. Así que la facción que había apoyado a los suevos perdió el poder, lógicamente. Y fue a partir de ahí, esto también es relevante, que Sabino colaboró a partir de entonces con los visigodos y les permitió extender su influencia en Hispania. Es decir, colaboraba no con el Imperio Romano, que cada vez estaba peor y tenía peor pinta su futuro, sino que colaboró a partir de entonces con los visigodos. O sea, este cambio de actitud es muy relevante y también refleja el momento de la época, de que ya muchos hispanoromanos ya no confiaban en que el Imperio Romano central volviera y retomara el control, sino que creían que debían adaptarse a la nueva situación y que quizás vivir sometiéndose a los bárbaros no era tan malo después de todo. Pagaban, por ejemplo, menos impuestos. O sea, eso también hay que tener en cuenta, esos dos cambios de actitudes de los nativos. Y bueno, casos semejantes al de Sevilla ocurrieron pues, en otras partes de Hispania y del Imperio Romano de Occidente. Bien, otro apartado del poder político de la Iglesia hispana frente a estos bárbaros y de las actitudes que tuvieron frente a los bárbaros es el de la resistencia, el secuestro, en este caso, por ejemplo, de Idacio. Es un caso muy particular, pero interesante de estudiar. ¿Por qué? Porque los bárbaros eran conscientes del gran poder que tenían los obispos en el siglo V e intentaban convertirlos en aliados, pero cuando esto no era posible, pues podían actuar en su contra, en contra de esos obispos, ya fuera deponiéndoles y apoyando, como he dicho antes, en el caso de los suevos de Sevilla, apoyándose en una facción rival para desbancar a un obispo que se opusiera, o bien directamente con secuestros, por ejemplo. Así que por motivos políticos se produjo el secuestro del obispo Idacio en el contexto de las campañas de restauración imperial de Mayoriano, en el 460. Los suevos, en plena guerra civil entre dos facciones en esos momentos, asesinaron a personajes galaico-romanos muy importantes que pudieran pues, ayudar a Mayoriano a restaurar el orden imperial en Hispania. Ya muchos hispanoromanos veían, como he dicho antes, a los bárbaros como una alternativa al gobierno romano, y unos supuestos aliados galaicos de Mayoriano lo traicionaron, para que veáis cómo estaba la cosa. En este contexto, los suevos pudieron saquear Chávez tras el secuestro de su obispo Idacio, que era también su protector. O sea, solo sabemos que se saqueó Chávez después del secuestro del obispo. Antes no se atrevieron, para que veáis también el poder que tenía el obispo. Y lo liberaron tras ver que Mayoriano pues, dejaba de ser una amenaza. Al ver que, bueno, esto ya lo veremos, pero que en Elche los vándalos habían, pues, no sé,
pagado o sobornado a algunas personas para que traicionaran a Mayoriano y quemaran los barcos de guerra que iban a servir para atacar el reino vándalo de Genserico y así restaurar el Imperio Romano de Occidente, pero bueno, esa es otra historia. Luego, ya esto a finales del Imperio Romano de Occidente, a partir de la muerte de Mayoriano, ya todo se fue al carajo, ya se podía decir adiós al imperio, a la parte occidental del Imperio Romano. Y en este contexto, pues, bueno, como he dicho, ya los hispanoromanos ya veían a los bárbaros con mejores ojos, y especialmente veían con buenos ojos a los visigodos. ¿Por qué? Porque tenían la condición de federados del Imperio Romano y esto los favoreció al verse pues como gobernantes legítimos a los que Roma había delegado el poder. También los visigodos eran mejor vistos que otros bárbaros porque habían participado en la supresión de los movimientos de los bagaudas. Así que tras la muerte de Mayoriano, los visigodos restablecieron su influencia sobre Hispania mediante acuerdos con las élites hispanas y también estableciendo pues, guarniciones visigodas en algunos puntos estratégicos, en algunas ciudades estratégicas sobre todo. Aunque en esos momentos aún los visigodos no se habían establecido firmemente en Hispania y eso no fue realmente hasta después de la desastrosa batalla de Bouvier contra los francos en el 507, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, lo importante es que una epígrafe de Mérida, del 483, celebra el reinado del visigodo Eurico y la colaboración entre el duque visigodo de la ciudad y el obispo metropolitano para reconstruir el puente y las murallas de Mérida tras los saqueos y la destrucción sufridas en décadas anteriores. Para que veáis hasta qué punto colaboraban ya en la década del 480, ya con la desaparición del Imperio Romano de Occidente como tal, para que veáis cómo colaboraban las autoridades religiosas y qué protagonismo tenían los obispos con los puestos administrativos y militares visigodos. Bien, ya dejando pues el tema del poder político de la Iglesia, pues vamos con el avance de la cristianización brevemente en este periodo. Bueno, pues como ya he dicho, como ya he comentado un poco antes, aunque ya fue declarada religión única y oficial del Imperio Romano con Teodosio, seguían habiendo muchas zonas de Hispania sin cristianizar o con herejías cristianas. La Iglesia hispana experimentó muchos cambios que permitieron consolidar su presencia en la sociedad y la autoridad de los metropolitanos frente a los otros obispos de ciudades más pequeñas y también a definir mejor el mapa eclesiástico y la jurisdicción que tenía la Iglesia. Por eso el siglo V fue un periodo tan importante para la Iglesia, para consolidar la Iglesia tal y como sería con los roles y demás que tenía la Iglesia luego en la Edad Media y siglos posteriores. Los bárbaros a veces ayudaron a consolidar la autoridad de los metropolitanos porque sabían que ellos tener como aliado a un metropolitano y reforzar su autoridad les beneficiaba a ellos también para controlar mejor a la población hispano-romana. Fue en el siglo V y más sobre todo en la segunda mitad del siglo V, que ya se fueron también calmando un poco las cosas, cuando se construyeron muchos nuevos edificios religiosos, tanto en ciudades como en zonas rurales. Y por lo tanto también el patrimonio eclesiástico y la riqueza eclesiástica creció. La cristianización obviamente también supuso un cambio en el urbanismo de las ciudades, ya que edificios como iglesias y basílicas sustituyeron a antiguos edificios imperiales. A veces antiguos edificios imperiales o de culto imperial también se remodelaron para convertirse en edificios cristianos.
En los campos también algunos edificios de culto pagano o dependencias de ricas villas romanas se remodelaron para servir como basílicas, parroquias o iglesias. Y también otro tema relacionado con la cristianización es que ante las penurias de su tiempo, el monacato, es decir, el unirse a monasterios y el ascetismo, ganaron popularidad junto con el culto de los mártires, con relatos que, por cierto, cada vez eran más fantasiosos. Bien, y antes de finalizar con las conclusiones, quiero comentar antes el tema este de la convivencia y evangelización de los bárbaros. Bien, empezando con la evangelización de los bárbaros, como ya sabrás, pues eran o bien arrianos, como los visigodos y vándalos, o bien paganos, como los suevos y alanos, aunque los suevos obviamente luego se convirtieron al arrianismo y finalmente al catolicismo. Sin embargo, la jerarquía eclesiástica pues, no se preocupó demasiado para convertirlos al catolicismo, seguramente porque no eran vistos como iguales a los hispanorromanos. O sea, a la iglesia hispana le preocupaba mucho más que los hispanorromanos no se desviaran, no siguieran una herejía, ni fueran paganos, mucho más por los hispanorromanos, pues, que se preocuparan por los bárbaros. Eran vistos como otra cosa ahí aparte. Esto no significa esto, digamos, que es la jerarquía, digamos, oficial. O sea, en general, la jerarquía episcopal no se preocupó por convertir a los bárbaros al catolicismo, pero sí que hubo algunos ejemplos individuales, particulares, algunos casos aislados, de clérigos que sí se interesaron en evangelizar a los bárbaros en el siglo V, ya en el siglo V. ¿Por qué? Pues sobre todo por finalidades altruistas. Es decir, porque pensaban que, ya que eran creyentes, pensaban que era su deber intentar salvar las almas de los bárbaros, que de igual modo tenían almas, al igual que los hispanorromanos. Por eso querían salvar su alma. Un caso muy interesante es la de la Virgen Asceta Terasia, que evangelizó a algunos bárbaros, seguramente a los suevos, ya que sabía su lengua. Aunque esta Virgen Terasia, sobre todo, es muy relevante porque cristianizó, o sea, convirtió al cristianismo a mucha gente que en ese entonces aún era pagana, por sus cuidados con los enfermos y los pobres. Pero bueno, además evangelizó a algunos bárbaros y eso es muy importante. Además de eso, algunos prisioneros, especialmente clérigos que eran tomados como rehenes, pues también difundieron el cristianismo niceno entre algunos bárbaros. Luego otro caso muy interesante en este siglo V es el de la conversión personal al catolicismo del rey suevo Requiario, que es el primer caso, de hecho, de un rey bárbaro convertido al catolicismo, 50 años antes que se convirtiera el más famoso rey de los francos, Clodoveo, si no me equivoco. Por lo tanto, en este sentido es muy importante que el primer rey bárbaro católico fue suevo. No se saben los motivos de su conversión. Se especula que podría pero haber sido para ganarse el favor de gran parte de la población hispano-romana y también, sobre todo, de los obispos, que estaban ya cansados del dominio romano. Aunque también se especula que podría ser pues, por la intervención de Toribio de Astorga o porque su madre pudiera ser católica. Pero bueno, no se sabe del todo. Pero aunque esto le pudiera ganar simpatías y apoyos entre los locales, que seguro que lo hizo, otros, como Idacio, pues veían con indiferencia su conversión, porque para él de nada servía ser católico si Requiario seguía actuando igual que sus antecesores paganos, sometiendo a las poblaciones hispano-romanas a saqueos, a acciones de rapiña y a violencia de toda clase. Algunos suevos veían bien la conversión de Requiario y otros eran reacios, eran contrarios también a ella. O sea,
Al igual que los hispanoromanos había división de qué actitudes tenían frente a los bárbaros, también pasaba lo mismo con los bárbaros, que había facciones que no querían cambiar y otras que sí querían cambiar y adaptarse a la situación, al entorno donde estaban. Pero bueno, en cualquier caso, la conversión personal de Requiario no supuso una conversión masiva al catolicismo por parte de los suevos. Luego, en el 466, los suevos se convirtieron al cristianismo arriano tras una misión encabezada por un hombre llamado Ajax, que era un enviado del rey visigodo Teodorico II. Es decir, adoptaron el cristianismo arriano, al igual el mismo cristianismo que los visigodos, por influencia y prácticamente por orden de los visigodos. Porque Teodorico II había nombrado, esto también ya lo he comentado antes en este episodio, se puede decir que había nombrado al rey de los suevos Remismundo y lo había convertido en vasallo suyo. Y como su vasallo, pues Remismundo en esos momentos pues poco podía decir y optaron pues por convertir los suevos al cristianismo arriano. A partir de ahí, algunos clérigos pues sí que se preocuparon por el arrianismo. Antes les era bastante indiferente, pero ahí sí que ya empezaban a preocuparse por la herejía arriana, porque vieron que algunos católicos se convirtieron en apóstatas. Seguramente pues para ganarse la simpatía y poder colaborar mejor, o para ganarse algún puesto entre los bárbaros. Bueno, y finalmente, visto este capítulo de la evangelización, luego está la convivencia con los bárbaros, y es que los bárbaros, a veces sí que atacaron lugares de culto, esto en raras ocasiones, pero bueno, cuando lo hicieron sí que hay que decir que fue no por fanatismo religioso, sino para conseguir un botín. Tampoco sabemos qué de conflictos entre la jerarquía católica y la arriana en ese periodo. Y si ocurrió, pues sería pues, más por motivos políticos que por convicciones religiosas, como pasó en esa época en el reinado de Eurico, en la Galia, entre obispos entre obispos galorromanos y los arrianos el clero arriano de los visigodos. Pero bueno, en general, tanto los hispanoromanos como los bárbaros pudieron expresar su fe y desarrollar sus ritos sin impedimentos. Esto es lo que es importante de remarcar entre esta convivencia religiosa con los bárbaros. Bien, y finalmente ya las conclusiones. Conclusión número 1 es que la institución más beneficiada de la desintegración del Imperio Romano de Occidente fue la Iglesia. ¿Por qué? Porque asumió competencias del poder civil romano y se erigió como la continuadora de la romanidad, como la mejor representante también de los romanos. El poder, la riqueza y prestigio de la Iglesia provocó competencia por ocupar los mejores puestos, y en esos enfrentamientos los bárbaros a veces intervinieron a favor de unos o de otros, para así también ganarse aliados y que fuera más difícil gobernar los territorios en los que estaban. Los bárbaros vieron a los obispos como los máximos representantes de los hispanoromanos y la mayoría de ellos colaboraron con los bárbaros, especialmente con los bárbaros visigodos, porque eran federados del imperio y eran pues vistos con más simpatías. Eso sí, una minoría siguió anclada en el pasado, como es el caso del obispo Idacio, y se resistieron a este cambio de paradigma. Los bárbaros, pero contribuyeron a consolidar el poder de los metropolitanos de las capitales provinciales sobre otras iglesias más pequeñas de la zona. ¿Por qué? Porque consolidar la autoridad de los metropolitanos y conseguir que fueran colaboradores suyos beneficiaba mucho a los intereses de los propios bárbaros.
Luego comentar eso de que el arrianismo y el paganismo de los bárbaros pues no les preocupó demasiado al principio a la Iglesia, porque los preocupaba más las herejías entre los hispanoromanos, como era el caso del priscilianismo. Y los bárbaros tampoco eran hostiles con quienes no compartían su fe, y solo dificultaron las actividades normales o tuvieron conflictos con la Iglesia hispana en momentos de abierta hostilidad entre ellos. Pero bueno, ya veis que, en esa época la Iglesia, por lo tanto, eso es lo más importante, la Iglesia ganó mucho poder, se configuraron más sus roles y sus poderes en las sociedades cristianas en ese convulso siglo V. Y los bárbaros colaboraron activamente y buscaron la alianza de los obispos para así poder gobernar los territorios y poder controlar fácilmente a esa gran masa de población. Ya que recordemos, los bárbaros eran una minoría demográficamente frente a los romanos. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio extra, que creo que es muy interesante para entender por qué la Iglesia luego también ganó tanto poder en la Edad Media. Y todo viene de aquí. O sea, sí que es un proceso que ya se venía viendo desde el siglo IV, desde el siglo III y el siglo IV, pero fue en el siglo V un siglo muy determinante para configurar los poderes de la Iglesia ante el vacío de poder que había dejado la administración romana. Y esa es la lección más importante de hoy. Bien, y ahora sí, ya que doy por terminado este episodio extra. Muchas gracias por estar aquí atento, por apoyarme si eres mecenas en Patreon, porque los mecenas en Patreon tenéis este episodio disponible y todos los episodios extra disponibles durante todo un año para vosotros solitos. Y nada, por cierto, te animo a unirte al canal de Discord y a seguirme, aparte de las redes sociales habituales, en TikTok, que ahora también estoy ahí. Y nada más. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.